Bueno, entonces, el impacto de la salud mental en enfermedades no psiquiátricas. El artículo se llama La depresión predice igualmente bien la enfermedad coronaria y cerebrovascular, el estudio de corte prospectivo de salud y apoyo social. Este artículo lo obtuvimos de la International Journal of Epidemiology, la cual pertenece a una revista de Oxford Academic. En modo de introducción, pues tenemos en cuenta que la enfermedad cardiovascular incluye la enfermedad coronaria y cerebrovascular, las cuales causan pues una mayor mortalidad mundial y que se cuentan con diferentes factores de riesgo que van a ir aumentando cuando se presenta o se está cursando por una depresión. Bueno, en cuanto a la metodología de la investigación, se realizó este estudio de corte prospectivo donde se le hizo seguimiento por 7 años a una muestra que fue una población finlandesa de 4 diferentes grupos de edad entre 20-24, 30-34, 40-44 y 50-54 años cuando inició el estudio en 1998. Hubo 10.628 hombres y 15.267 mujeres. Se aplicó a todos los participantes un inventario de autoinforme, específicamente el inventario de depresión de Beck, es de opción múltiple, consta de 21 preguntas y es uno de los instrumentos más usados para medir la gravedad de la depresión. También se usaron datos del Registro Nacional de Recetas de medicamentos, especialmente los antidepresivos, para poder identificar a las personas que tenían más probabilidades de tener síntomas depresivos más graves y ahí se incluyen datos de prescripción para pacientes ambulatorios y lo que se hace es como rastrear los medicamentos comprobados en todas las farmacias de Finlandia. También se utilizó el número de identificación personal de todos los participantes para recopilar registros de haber estado en hospitalización en el registro de alta del Hospital Nacional de Finlandia y registros de mortalidad del registro de estadísticas de Finlandia y se proporcionaron datos de alta y de mortalidad hospitalarios y los diagnósticos asociados a eventos de cardiopatía coronaria o enfermedad cerebrovascular, haya sido fatal o no. Entonces, eso implicó obtener la información sobre la fecha y la causa de la hospitalización y las muertes de todos los participantes que fueron tratados en un hospital o fallecieron entre el 1 de enero de 1999 y el 31 de diciembre de 2005. Este es el inventario de depresión de B. Listo, entonces hay que tener en cuenta que el inicio del estudio se realizó con participantes que tenían derecho a los reembolsos de medicamentos para hipertensión, diabetes mellitus y cardiopatía coronaria. Tener en cuenta que los criterios de exclusión fue el tener derecho a reembolsos especiales de medicamentos para enfermedad coronaria y aquellos pacientes que estuvieran hospitalizados por cardiopatía coronaria o cerebrovascular. Por lo tanto, entonces, tenemos que la muestra restante estaba formada por participantes que no tenían enfermedad coronaria ni cerebrovascular al inicio del estudio. Ya en cuanto a los datos de hipertensión y de diabetes, se utilizaron como covariables. Hablando entonces de las covariables, tenemos que se dividieron según en los grupos de edad que ya mencionamos, el sexo y la educación, que podía ser básica, secundaria, terciaria inferior o terciaria superior. Además, se evaluaron 4 factores de riesgo que estaban relacionados con el comportamiento utilizando las medidas del cuestionario estándar que ya hablamos, donde se evaluó el tabaquismo, que se describía como nunca fumador, exfumador, fumador actual o datos que no tuvieran respuesta. Los participantes también tuvieron que establecer la frecuencia y la cantidad de cerveza, vino y licores que consumían. Otro factor de riesgo fue el índice de masa corporal, sobre todo el índice superior a 30, la actividad física, donde se tenía en cuenta el sedentarismo, evaluada con menos de 2 metros. Ya para el análisis estadístico, entonces, se usaron el chi cuadrado para poder evaluar las diferencias entre la cardiopatía coronaria, la cerebrovascular y la depresión, y también evaluado con el BDI mayor a 10. Se obtuvieron 4 modelos de regresión de Cox, donde se ajustaron el primer modelo teniendo en cuenta depresión y sexo, edad y educación como únicas variables. Modelo 2 y 3 con factores de riesgo conductuales, que sería el alcohol, el sedentarismo y el tabaquismo, y los biológicos, que sería obesidad, hipertensión, diabetes y enfermedad cerebrovascular. Ya el modelo 4, entonces, se ajustó simultáneamente todas las covariables según el Hart ratio y asociando las puntuaciones según el BDI. Bueno, en cuanto a los resultados, se incluyeron en los análisis un total de 23.282 pacientes con los datos completos sobre las covariables. De estos, un total de 203 episodios de cardiopatía coronaria y 129 episodios de enfermedad cerebrovascular. También se obtuvo que los eventos de enfermedad cardíaca y de enfermedad cerebrovascular fueron mayores en los hombres. En los hombres, en personas fumadoras, en personas que tenían una alimentación mala, en personas con mayor edad. Y la depresión se vio más en participantes en la población de mujeres, personas mayores,
personas con un nivel educativo mayor, los fumadores actuales y personas que consumían mucho alcohol. Pasemos a la tabla. Pues acá está resumida la tabla con sus respectivos valores. Y siguiente. Y esta es la otra. Bueno, aquí en esta tabla lo que podemos ver es que los autores trataron de utilizar, pues, cómo podría ser la depresión como un predictor de enfermedad coronaria y enfermedad cerebrovascular respecto a los modelos demográficos, pues, de los riesgos biológicos o también como de los hábitos, y el modelo 4, que es todos combinados. Acá lo que se puede rescatar es que, sobre todo en enfermedad coronaria, el hazard ratio o cociente de riesgo fue mayor, sobre todo en los pacientes con depresión o que requirieron prescripción para antidepresivos, contrario a lo que iba pasando con la enfermedad cerebrovascular, que en algunos modelos esta sí iba siendo menor a 1, pero en enfermedad coronaria este riesgo se hacía cada vez más robusto y se hizo más evidente como un predictor de, pues, como la depresión, un predictor de enfermedad coronaria. Listo. Entonces, ya en cuanto al tipo de relación que se evidencia entre la salud mental y la salud general, tenemos que aquí se evaluó, bueno, lo que ya dije previamente. Entonces tenemos que los síntomas de depresión de leves a graves, que van de una puntuación de 5 a 10, según la puntuación, la escala de puntuación BDI, que traduce el intervalo de depresión de Beck, tenían un riesgo mucho mayor, sobre todo de padecer cardiopatía coronaria, pero no de enfermedad cerebrovascular. También se demostró que los pacientes medicados para trastorno depresivo tenían un mayor riesgo de enfermedad coronaria, pero sin embargo sigue dejando por fuera la enfermedad cerebrovascular como tal, o no dejando por fuera, sino que sea con una menor proporción como tal. Ya cuando hubo como un reajuste de los factores de riesgo, tanto sociodemográficos como bioconductuales, en donde solo se pudo asociar la depresión con la cardiopatía coronaria, y nuevamente pues me va a dejar como una menor proporción de casos que pueda dar enfermedad cerebrovascular. En este estudio actual tenemos que utilizar la misma población con unas características de un estudio pues pasado, pero que básicamente concluyó lo contrario. Entonces, en el presente estudio se encontró que sí había un aumento de riesgo de padecer sobre todo cardiopatía coronaria en el paciente con trastorno depresivo. Es importante resaltar que en este estudio se utilizó la prescripción de medicamentos antidepresivos como una medida indirecta para capturar personas que tenían más probabilidad de tener trastorno depresivo clínicamente significativo, para incluirlo en el estudio como tal. También se logró mostrar como un aumento de que pues, los pacientes que tenían un aumento de una unidad en la clasificación de puntuación BDI tenían un exceso de riesgo de cardiopatía coronaria del 3%, y lo contrario en pacientes, bueno, aún más, mayor proporción, pacientes con aumento en la puntuación de 10 unidades tenían un riesgo elevado hasta el 63% de padecer cardiopatía coronaria. Siguiente. Para continuar, tenemos que las patologías como hipertensión y diabetes pueden alterar la salud mental y pueden generar riesgo de enfermedad vascular. Por tanto, se hizo un estudio en donde se analizó pacientes que tuvieran hipertensión arterial y diabetes comparado con pacientes que no tenían estas patologías, y lo que se encontró fue un efecto sobre la depresión sobre la cardiopatía coronaria. Es más fuerte en participantes que presentan este tipo de patología. Siguiente. El estudio EPIC Norfolk 17 evaluó 20.627 pacientes, y este estudio es importante porque demostró que el trastorno depresivo no se asociaba a patologías o accidentes cerebrovasculares, más sin embargo encontró que la angustia psicológica sí tenía una mayor incidencia en esto. Siguiente. Para mirar los mecanismos, cómo la depresión puede ser un factor de riesgo de la cardiopatía coronaria, es de saber y de importancia recordar que los mecanismos biológicos y de comportamiento median el vínculo entre la depresión y la enfermedad coronaria, además de los cambios fisiopatológicos que este conlleva para que aumentan la morbilidad y mortalidad cardíaca. Entonces, se encuentra la disfunción del sistema nervioso autónomo, la disregulación del eje suprarrenal, aumentando el cortisol, procesos inflamatorios intensificados y progresión acelerada de la aterosclerosis. Siguiente. Bueno, ahorita ya vamos a hablar sobre las implicaciones que tuvo el estudio en cuanto a la relación en la práctica clínica cotidiana. Entonces hay que tener en cuenta los dos principales resultados que tuvo pues el estudio. El primero, que pacientes pues con depresiones leves a moderadas que equivalen a un puntaje mayor a 10 en el BDI
y pacientes pues que tengan tratamiento de antidepresivos crónicos se van a asociar pues a mayor riesgo de cardiopatía coronaria, pero no enfermedad cerebrovascular. Entonces, por este motivo, todo paciente con un puntaje mayor a 10 se debe pues abordar de una manera integral y no solo se debe manejar pues su patología de base, que en este caso pues es la depresión. Por último, también la investigación reveló que hay marcadores en común entre la depresión y la cardiopatía, como lo son el tabaquismo, el consumo de alcohol, la obesidad y el sedentarismo, los cuales pues tienen estrecha relación entre ambas patologías. Por esto, se debe considerar que en estos pacientes se debe impactar lo que son en hábitos saludables y con esta finalidad pues reducir lo que es los factores de riesgo en ambas patologías. Y ya como conclusión, este estudio pues, fue llevado a cabo en una población que es de edad laboral, fue escogida al azar, tanto hombres como mujeres, que fueran finlandeses y que no presentaran enfermedades cardiovasculares, en donde se encontró pues que la depresión, ya fuera leve o grave, iba a tener un mayor riesgo de cardiopatía coronaria, y pues tras 7 años de estudio o de seguimiento no se pudo encontrar una evidencia clara que pudiera como unir la depresión con la enfermedad cerebrovascular, aunque todavía no se ha confirmado bien esta información.